Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para la página de Facebook y los canales paralelos. Quiero hablar de lo que es la normalización. Socialmente todos estamos normalizados en algún punto y absolutamente nadie se puede escapar de esto porque si no la sociedad sería un caos. Hay varios ejemplos que yo quiero poner para enseñar cómo funciona este proceso de la normalización y cómo esto se puede aplicar a la vida del hombre libre. El primer caso que quiero mostrar es, por ejemplo, el de la industria. Y déjenme ir guiando poco a poco este proceso para hacer la conexión con la filosofía MGTOW. Vamos a ver, cuando sale, por ejemplo, un tipo de tela que no hay que plancharla, que se seca muy rápido, que es fresca, flexible, pues resulta una excelente idea para hacer ropa. Y de ahí nada más se genera un estilo que sea para hombres y un estilo que sea para mujeres. Entonces, las demás empresas van a empezar a copiar estos diseños y van a empezar a utilizar estos mismos materiales y se le va a presentar a la gente un nuevo estilo de moda que directa o indirectamente van a adoptar simple y llanamente porque es lo que venden en todo lugar y lo que los demás usan. Un ejemplo claro de esto es la ropa deportiva. Por ejemplo, la aparición de la licra dio paso a lo que llaman leggings y todo este tipo de cosas. Entonces, para generar ropa de mujer van a empezar a crear este tipo de licras pegadas al cuerpo, ¿verdad? Y la mayoría de ellas las van a comprar. ¿Por qué? Porque lo que le sirve a la industria es que la mayoría de personas empiecen a comprar exactamente el mismo estilo de ropa y que todos se vean igual para que las personas empiecen a calzar dentro de un modelo y que el modelo industrial pueda vender muchísima más cantidad del mismo producto y así generar más dinero y más empleo. Lo mismo pasa con las camisetas deportivas para hombre. Este tipo de tela deportiva se fabrica en un montón de estilos diferentes, pero muy similares, y se empieza a vender como ropa deportiva para hombres. La mayoría de hombres tenemos o vamos a comprar ropa con este estilo de tela y estos diseños, y eso le sirve a la industria porque ha normalizado, ha hecho un estándar en la población y esto permite vender una gran cantidad de productos a un común de las personas que no van a tener ningún tipo de problema o que no van a identificar esto como un proceso de normalización. La normalización es algo completo y totalmente natural en todas las estructuras animales. ¿Por qué? Porque al estar normalizado una cosa es porque ha tenido éxito y las demás personas cuando notan un patrón de éxito lo van a copiar porque les facilita muchísimo lo que es el proceso de pensar por sí mismos y de tener una divergencia colectiva. Entonces, con este ejemplo que acabo de poner, por ejemplo, de la colectivización de la ropa y de los estilos, también nos podemos extender a muchas otras cosas. Por ejemplo, la normalización en el proceso de desear tener un carro. La mayoría de personas desean tener un carro, incluso aunque no lo necesiten, nada más lo desean. ¿Por qué? Porque es una idea colectivizada de que puedes acceder a un carro y de que muchas personas lo tienen, entonces tú también. Hay también procesos de colectivización, como por ejemplo el criterio propio. Las personas miran los noticieros y respecto a lo que las noticias dicen, se forman un criterio y una opinión que ya el periodista ha logrado transmitir, entonces se colectiviza una idea. Si usted, muy poca persona, va a llegar y va a detenerse a pensar si lo que están diciendo es verdad, si es una verdad a medias, si es mentira, si me es útil o no, si es moral o no. ¿Por qué? Porque las personas tienen pereza de pensar por sí mismos. Entonces, ¿qué sucede? Dejan que alguien más opine por ellos y ellos simplemente dicen si les parece un poco o no y adoptan la idea o la desechan. Pero la gente que se detiene a pensar si esa idea es realmente buena es muy poca. Por eso la mayoría de personas piensan exactamente igual, porque han sido colectivizados por los medios de comunicación y lo que la gente llama intelectuales no es que sean superiormente inteligentes, un intelectual es cualquier persona.
La única diferencia entre un intelectual y una persona común y corriente es que la persona común y corriente trata de crearse un criterio propio respecto a lo que ve, trata de generar ideas. En cambio, la persona corriente perfectamente puede tener un pensamiento intelectual, pero no lo desea porque no quiere molestarse a pensar, sino que simplemente sigue lo que hace o la mayoría de gente o lo que le dictan los medios de comunicación o acepta lo que le han enseñado desde niño y no se preocupa más allá porque está en un área de confort y no se molesta en pensar. Entonces, la diferencia entre una persona común y corriente y un intelectual es que el intelectual sí investiga las banalidades incluso de la vida. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a una sociedad normalizada que funciona de una manera muy como un tipo de maquinaria con el mismo movimiento repetitivo, como estos torques que mueven las ruedas de los trenes de vapor, que van moviéndose exactamente igual durante todo el camino. Y eso hace en parte que la sociedad avance. Por eso las sociedades en muchas cosas son completamente y totalmente manejables y cuando se quiere implantar una idea de parte de algún colectivo, es muy fácil que mucha persona la empiece a aceptar porque no se van a cuestionar las cosas. Y la persona que se lo empieza a cuestionar se está saliendo de la norma y resulta como un tipo de amenaza o incluso una persona es tildada de mala o loca cuando no está pensando como la mayoría del colectivo en el que se desarrolla. Y esto resulta amenazante para muchas personas y resulta hasta un motivo de persecución a lo largo de la historia la persona que se atreve a pensar distinto a los demás. ¿Por qué nosotros admiramos muchas veces a actores o, por ejemplo, a la típica estrella de rock? Por un motivo muy singular. La estrella de rock tiene un trabajo diferente al trabajo de oficina normal o de atención al cliente que tiene la inmensa mayoría de las personas. Ellos tienen un trabajo aventurero, donde ganan mucho dinero, donde son libres, donde pueden crear, pero tienen también una apariencia física por fuera de la normalización de la moda que hay en la sociedad. Entonces, las personas ven en este tipo de artistas el estereotipo que ellos quisieran ser. El artista de rock, el rockstar, tiene la libertad, el estrellato que ellos quisieran adoptar en sus vidas, pero que no se atreven, que no tienen, que no pueden. Entonces los admiran, no solo porque hacen un trabajo que los entretiene y que los libera del propio estrés de la normalización en la que viven de la sociedad, sino que miran en ellos al estereotipo de la persona que ellos quisieran ser. Por eso, cuando las personas van al cine, les gusta ver la película porque por un momento el rol del actor principal, por ejemplo, en una película de acción, pasan a ser ellos mismos. Cuando usted está viendo una película, usted abandona su vida normalizada y pasa a ser el actor principal de la película y así es como usted la vive y como usted se proyecta para entenderla. Entonces, el cine entretiene porque nos libera de la normalización en la que vivimos, del colectivo, y nos pone en un mundo con una realidad totalmente distinta, aunque sea por un par de horas. Las personas salen de ver una película de acción, como por ejemplo John Wick, como con un tipo de adrenalina y de emoción que ellos no tenían en su vida porque por un momento no fueron iguales al resto. ¿A qué voy con toda esta explicación que parece que no tiene absolutamente nada que ver con la filosofía de MGTOW? Pues muy simple. La mayoría de personas han crecido dentro de la Blue Pill y con un manginismo instaurado. Esto ya se ha hablado bastante en la filosofía y no hay que repetirlo más. Y nos han criado de una forma tal donde tenemos que poner en un pedestal al ser de luz y así nos han educado. Cuando un grupo de hombres decide romper ese patrón, la mayoría de gente se enoja y lo identifica como un tipo de ataque porque la colectivización, la normalización en la que sus mentes han estado funcionando toda la vida, hacen la identificación de una amenaza proyectada en nosotros. Entonces nosotros representamos una amenaza y como esas personas no están acostumbradas a ver el mundo de una forma distinta,
no les resulta fácil tampoco comprenderlo e incluso la persona que inicia en esta filosofía ya empezándola a aceptar y que empieza a abrir los ojos, hay veces que tiene problemas para comprender ciertas cosas o ciertos conceptos hasta que ya está muy adentrada. Por eso la gente cuando hace videos hablando de nosotros, o al menos la inmensa mayoría, lo hacen hablando de un tipo de desinformación. Creo que muchos no lo hacen con una mala intención en sí, aunque sí hay otros que sí ponen como el colmillo en la yugular para hablar, antes de hablar de nosotros, pero la persona que realmente se molesta en informarse va a descubrir que simplemente es un grupo de hombres que están pensando diferente a este colectivo. Una de las cosas que esta filosofía rompe es la visión del pedestal. ¿Y a qué es a lo que yo me refiero? La mayoría de hombres creen que poniendo a una mujer en un pedestal, ella se va a sentir increíblemente halagada y ellos van a proyectar su fantasía amorosa en esa persona y van a hacer absolutamente todo lo necesario para conquistarla. Y si tú la tratas a ella como una celebridad, ella te va a tratar a ti como a un fan. Repito, si la tratas a ella como a una celebridad, ella te va a tratar como un fan. Entonces, tú te estás normalizando con el resto de manginas y de blue pillers y de caballeros blancos que hay en la sociedad, y ella está al mismo tiempo normalizando esta actitud que tú tienes para con el resto de los sujetos. ¿Cuál es el resultado? Volvamos al ejemplo del rockstar. Hay muchos rockstar que están acostumbrados a recibir apoyo, apreciación, eh, un cierto tipo de trato, dormir en ciertos tipos de hoteles y no aceptarían una vida diferente. ¿Por qué? Porque se lo han ganado por ser ellos mismos, por vestirse como se visten, por ser atrevidos, por salirse de esa norma social. Entonces, si usted empieza a tratarlas de esa misma forma, lo van a tratar simplemente como a un fan. Ellas, por ejemplo, creen que incluso hasta con salir con usted le están haciendo un favor, de la misma forma que un artista va a creer que con darle un autógrafo o permitirle tomarse un selfie ya ha hecho algo por usted, que en realidad sí, pero básicamente no lo hacen porque tengan un aprecio neto por usted o un tipo de aprecio como el que ustedes están imaginando, por lo menos, sino que es casi como un tipo de un favor porque sabe que usted siente un tipo de aprecio y gusto por ellos, pero jamás te van a tomar en serio, jamás vas a sacar una amistad de una persona de ese tipo. Entonces, ¿cuál ha sido el inmenso problema con todo esto? Que la mayoría de hombres están normalizados. Entonces, llegan y ponen en un pedestal un ser de luz y cuando los trata mal se enojan y se resienten porque no está siendo recíproca con el trato que ellos les están dando. ¿Por qué? Porque crean un tipo de religión de ella. Repito, crean un tipo de religión de ella. Ellos estampan casi que la imagen de un Dios al cual ellos tienen que adorar porque el ser humano tiene implantado en la cabeza esa necesidad de adoración de un ser superior. Eso es algo que traemos evolutivo y eso está demostrado científicamente. Entonces, cuando esta persona les falla o si no les corresponde, muchos hombres entran en un tipo de enojo, de red pill, y no comprenden qué es lo que pasa o por qué los trata así. Yo te voy a explicar algo porque hay muchos hombres, tal vez los más viejos de esta filosofía lo comprenden, pero otros que ya tienen cierto tiempo no. Nadie te debe absolutamente nada. El hecho de que usted quiera tratar bien a otra persona y ponerle en un pedestal, eso fue una idea suya. Pero el hecho de que usted le dé regalos, el hecho de que la saque a comer, el hecho de que le pregunte todos los días cómo está, eso no es una obligación que ella también tiene para con usted, eso es una obligación que usted mismo se puso como persona y que tal vez cree que es la forma correcta de hacerlo porque ha sido, al igual que el resto de hombres, normalizado. ¿Quiénes van a ser posiblemente los que van a tener muchísimo más éxito que estos manginas? Pues los caballeros que son un tipo más como la figura del rockstar, que se han salido de la norma, ese tipo de poco de hombres que no se ven igual que el resto, que no actúan igual que el resto, que se han separado de la manada. Entonces luego estos manginas normalizados se van a preguntar que qué hicieron mal y se van a enojar porque creen que alguien les debe algo por haberlos tratado bien, cuando en realidad los que se han puesto en esa situación son ellos mismos. ¿Por qué? Porque han sido desde niños
normalizados en ese tipo de conductas románticas. Esto tiene una función biológica también, porque en otro video que había hecho yo en mis canales paralelos donde se muestran actitudes de insectos y de otros animales dentro de la naturaleza que son todas iguales, tienen un proyecto reproductivo. Lo que pasa es que en esta comunidad se ha entendido bastante, pero bastante mal, que muchos hombres creen que porque ellas tienen ese tipo de comportamientos son malas o que lo hacen a propósito. Algunas tal vez, ok, no vamos a discutir eso, algunas tal vez, pero muchos no se dan cuenta de que es simplemente son comportamientos reproductivos que se repiten en otras especies también. Son comportamientos reproductivos que se repiten en otras especies también. ¿Por qué? Porque se necesita ese tipo de normalización a la hora de la reproducción, a la hora del apareamiento, a la hora de la conquista. Si ustedes ven, por ejemplo, que tal vez alguna chica se ha puesto difícil con ustedes, como que no se deja conquistar fácil, salgan y vean, por ejemplo, a otros pájaros que tienen que hacer bailes delante de la pájara para tratar de conquistarle y aparearse con ella y muchas veces van a ser rechazados. Salgan y vean, por ejemplo, los perros callejeros, que cuando un perro quiere montar, por ejemplo, una perrita, la perrita hay veces que va a salir corriendo o va a atacar incluso al perro porque no se deja. Todos estos tipos de comportamientos son innatos de todas las especies y creo que un mal mensaje, o bueno, no un mal mensaje, sino que algo que no se ha comprendido en esta comunidad, es que muchos interpretan que eso ellos lo hacen a propósito o porque son, entre comillas, malas de naturaleza. No, es que son comportamientos biológicos que también han sido normalizados evolutivamente en ellas. Si nosotros vemos y estudiamos la sociedad en su conjunto, vamos a ver que la mayoría de conductas en nosotros y en todas las especies o en otros caballeros o en ellas son exactamente iguales porque son procesos de normalización social de los cuales somos víctimas. Y no funciona solo en las relaciones de persona a persona, sino que funcionan en las relaciones de empresa-sociedad, sociedad-empresa. Funciona también en la forma en la que el Estado interactúa con la gente al mismo tiempo que la gente forma el Estado. Todos estos procesos de normalización que nosotros vemos en los países, por ejemplo, todos los países tienen presidentes. Es un proceso de normalización que se da en todas las naciones. Los países cuando no tenían presidentes tenían reyes. Todos los países se dividen por provincias o por estado. Es un proceso de normalización que se ha adoptado. ¿Por qué? Porque funciona. Ahora, hay gente que quiere romper estos procesos de normalización a la fuerza, no solo en el proceso de relaciones de pareja, donde ahora se le está exigiendo a la gente ciertas cosas que ya todos sabemos, sino en la visión de lo que es el concepto de familia tradicional. ¿Por qué la familia tradicional funciona como funciona y por qué está conformado de la forma que está conformado? Porque a través del proceso evolutivo se normalizó esa conducta por una simple causa, porque funciona. ¿Por qué las naciones tienen líderes? Porque se necesita un líder que ponga orden en el colectivo. Y el país que no tiene un tipo de dinastía tiene un gobierno democrático o no democrático, pero se necesita un líder que ponga orden y que guíe a esa sociedad. ¿Por qué? Porque se normalizó esa conducta. ¿Cuál es el motivo por el que yo lo puedo explicar? Ninguno, simple y llanamente porque así funciona. ¿Por qué el proceso de una familia, mamá, papá e hijos, ha sido la norma a lo largo de la historia? Porque funciona. Las sociedades evolucionaron de esa forma porque ese modelo funciona y por eso romperlo no está bien. Porque cuando la ley se mete y empieza a obligar al hombre a tener ciertas conductas o a castigar ciertas conductas que son naturales en el hombre, los hombres se empiezan a alejar de las mujeres y empiezan a protegerse legalmente como nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas como eran antes evolutivamente funcionaban. Crearon una sociedad de casi 8 mil millones de personas que tenemos hoy en día en el planeta. ¿Por qué?
porque funcionaban. Simplemente no tienen que preguntarse absolutamente nada más, ni cuestionarse. Es que así funciona, así evolucionamos. Y cualquier cambio o alteración a una conducta que tiene miles de años de funcionar no va a tener éxito en el futuro. ¿Por qué? Porque ya ha sido normalizado en nuestro comportamiento. ¿Por qué las cosas difícilmente van a cambiar para el hombre en ese proceso de que el hombre conquista esto y el otro? ¿Por qué? Porque ya ha sido normalizado. Entonces, ¿por qué a mucha gente le caemos mal? ¿Por qué mucha gente no entiende lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué? Porque ya ellos adoptaron este tipo de conducta como un estándar positivo. La gente necesita saber, por ejemplo, que robar es malo, y la inmensa mayoría de gente no roba porque saben que robar es malo. Es un concepto ya de un buen acto normalizado en la sociedad. Cuando llega alguien y lo rompe, cuando llega alguien y rompe ese modelo, ese estereotipo de que no se podía hablar de un ser de luz ni decir absolutamente nada porque ya eran malo, la gente se incomoda y se molesta y lo identifican como un tipo de agresión. ¿Por qué? Porque ya tienen normalizado aquella famosa frase de que al ser de luz no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, cuando llegas y empiezas a hablar cosas directamente de este grupo, mucha gente se va a molestar. ¿Por qué? Porque están normalizados. Empiecen a estudiar ustedes qué otras conductas han sido implantadas en la sociedad, en ustedes mismos, en otras personas, y empiecen a buscar el tipo de función que tiene dentro de la sociedad y por qué son buenas. Y muchas veces van a llegar a la simple conclusión de que son buenas porque sí. Nada más, porque sí. Yo los invito a que no se sientan mal nunca cuando lo señalen. Si ustedes rompieron ese proceso de marginización que está normalizado en la sociedad de seres beta, que es la inmensa mayoría, no se sientan absolutamente mal por haberse salido de la norma. Es por eso que los rockstar a veces tienen mucho éxito en ciertas masas. ¿Por qué? Porque rompieron la normalización de la vestimenta, la normalización del trabajo, etcétera. Nosotros, guardando las distancias del caso, simplemente rompimos esa norma, nos salimos de ese común y a mucha gente esto le molestó, en especial a los que viven poniendo en un pedestal a los seres de luz que no han entendido, pero para absolutamente nada, que es una actitud de fracasados. Muchas gracias por haber escuchado el día de hoy. Uno más del patriarcado se despide.